Buenos días a todos. La verdad que estoy muy contenta de poder estar con vosotros aquí, que en realidad es como si estuviéramos en una clase. Tenemos que hacernos a la idea de que estamos en una clase, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar a compartir pantalla. Os quería comentar que lo que vamos a ver hoy es un resumen del curso. Un resumen donde veremos lo que luego vamos a ver de una forma más específica. Entonces, habrá muchas cosas que a lo mejor muchos de vosotros a lo mejor no trabajáis en patrimonio o no habéis hecho ningún curso de patrimonio y os puede sonar como un poco, no sé cómo deciros, pues a lo mejor hay cosas que no entendéis. Irlas apuntando para que luego podamos contestar las preguntas que tengáis, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la presentación. Pensar que vais a ver como una visión general de lo que es el patrimonio de las administraciones. Comparto pantalla. Bien, vamos a empezar sobre la normativa sobre patrimonio. Vosotros sabéis que las administraciones públicas cuentan con un patrimonio. Si no vemos, vamos a cualquier municipio, vemos que hay un ayuntamiento, vemos que hay... Muy bien. Lo que os estaba diciendo. Llegamos a cualquier localidad y nosotros vamos a encontrar unos edificios, que esos edificios pertenecen al ayuntamiento. Por ejemplo, una casa de la cultura, donde está el ayuntamiento ubicado, pero luego hay otros lugares que también son patrimonio de la administración. Las calles que pisamos, los jardines por los que nos vamos a dar una vuelta. Es distinto tipo de patrimonio. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver la normativa que está regulando el patrimonio de las administraciones públicas. Y luego vamos a ver también los distintos tipos de patrimonio que una administración pública va a tener. Si nos fijamos en la normativa, vosotros sabéis que la administración siempre tiene una base jurídica, una base legal. Esa base legal es esa normativa. Esa normativa que lo que nos hace es tener una garantía de que ese patrimonio va a utilizarse bien y además se va a utilizar para los fines en los que la ley está disponiendo. ¿Dónde vamos a encontrar la normativa? Pues la encontramos en bastantes leyes. Tenemos bastantes leyes que están legislando sobre el patrimonio y que todas las administraciones públicas tienen que tener en cuenta para la gestión de ese patrimonio. Cuando nos referimos a patrimonio, quería comentaros en primer lugar que en el patrimonio no entra la hacienda de las administraciones, la hacienda de esos ayuntamientos. La hacienda es otra cosa. El dinero que tienen las administraciones públicas no entra dentro de su patrimonio. Está fuera, está en la hacienda. Lo que entra dentro de su patrimonio son sus bienes y también sus derechos y sus acciones. Entonces, ¿qué encontramos en primer lugar? Ya sabéis que tenemos la Ley 7/1985. Esta ley es una ley básica porque es una ley estatal. Entonces, ¿qué nos dice la Ley 7 acerca de la obligación que tienen los ayuntamientos de cuidar su patrimonio? Pues lo que nos dice es que los ayuntamientos tienen la obligación de defender su patrimonio y también que la competencia de esa defensa la tiene el alcalde y la tiene el pleno. Pero claro, ¿qué pintan los vecinos de un ayuntamiento, por ejemplo, en la defensa de ese patrimonio? Pues aquí encontramos que la ley también está previendo una acción de sustitución. Es decir, que cualquier vecino que tenga pleno goce de sus derechos civiles y políticos podrá requerir su ejercicio a la entidad interesada. Por ejemplo, un vecino ve que el patrimonio, que puede ser una calle,
tiene un socavón y ha visto que el socavón lleva 3 días y que el ayuntamiento no viene a arreglarlo. El vecino está facultado por esta acción de sustitución que le está dando derecho la ley 785 a llamar al ayuntamiento y comunicar lo que pasa en esa calle y que el ayuntamiento haga caso a su solicitud y vayan a arreglar la calle. ¿Qué tendrá que hacer el ayuntamiento? Pues tendrá que hacer caso a lo que ese vecino habrá dicho. Y hay unos plazos. Entonces, si en ese plazo, si en el plazo que corresponda el ayuntamiento no ha hecho caso, el vecino podrá coger y podrá interponer una acción contra ese ayuntamiento. Normalmente eso no pasa nunca, porque en ayuntamientos grandes, cuando tú ves que hay algo que lleva 3 o 4 días sin arreglar y llamas por teléfono y dices lo que está pasando, a los 2 días como mucho y a veces al día siguiente ves que el ayuntamiento ha mandado a su equipo para que solucione el problema. Pero ahí tenemos la responsabilidad de protección del patrimonio que la tienen, por una parte, el ayuntamiento a través del alcalde y a través del pleno y también los vecinos. Ahora nos vamos a ir a otra ley que también es estatal, también es básica. Es la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Dice, en realidad, lo mismo que hemos visto en la Ley 7, que las administraciones, la Ley 7, acordaros que es la ley de los ayuntamientos, pero aquí encontramos que la ley del Estado está diciendo lo mismo para todas las administraciones públicas. Todas están obligadas a proteger y también a defender su patrimonio. ¿Cómo van a proteger su patrimonio? Pues tendrán que inscribir registralmente aquellas propiedades que tengan, tendrán que incluir todos los bienes en el inventario general y también ejercerán las potestades y las prerrogativas administrativas que sean necesarias. Por ejemplo, aquí tenemos el deslinde. Seguimos con otra ley. Esta ley ya es un reglamento. Entonces, es el reglamento 1372 de 1986. Reglamenta los bienes de las entidades locales. Ya estamos en nuestro ámbito, en el ámbito local. Aquí encontramos con qué cuentan las corporaciones locales para poder proteger su patrimonio, el patrimonio que tienen. Por una parte, ellos tienen la potestad de velar porque ese patrimonio se esté utilizando de una forma correcta. Y también tienen la potestad de que si no se está utilizando de forma correcta, puedan imponer sanciones. Esas sanciones siempre van a ir de acuerdo con la normativa específica que cuenta en la entidad local. Luego también las administraciones locales no podrán allanarse en las demandas judiciales que afecten al dominio y a los demás derechos de su patrimonio. ¿Qué es esto de allanarse? Pues allanarse es cuando me ponen una demanda y yo digo que sí, que tienen razón y me rindo. Esto, las corporaciones locales, cuando haya una demanda en contra de ellas relacionada con su patrimonio, no están autorizadas para allanarse, no se pueden rendir, tienen que defender su postura pues hasta el final. Muy bien, entonces, ¿qué compone el patrimonio de las corporaciones locales? En realidad, ¿qué compone el patrimonio de todas las administraciones públicas? Pues lo compone bienes, acciones y derechos. Dijimos antes que no entraba dentro del patrimonio el dinero. ¿Qué es lo que no incluye? Pues, como hemos dicho, no incluye el dinero, los créditos y los demás recursos financieros de su hacienda. Hemos visto, por una parte, la ley 785 en la que nos está diciendo qué incluye el patrimonio, derechos, bienes y acciones.
Y nos vamos luego a la Ley 33/2003 para decir que el dinero, los valores y los créditos y los recursos financieros de una entidad local no constituyen su patrimonio. Pero ¿qué tipo de bienes vamos a encontrar con los que cuenta una administración, en este caso local? Pues va a haber bienes públicos y bienes privativos o comunales. Vamos a ver cada uno de estos tipos de bienes, porque a lo mejor en nuestro día a día nos creemos que todos los bienes son iguales. Y hasta hay bienes que a lo mejor no teníamos la idea de que fueran bienes patrimoniales. Yo voy por la calle y a mí no se me ocurre pensar que la calle es un bien patrimonial, aunque sí cuando veo que hay un socavón, al primero que llamo es al ayuntamiento para que lo arregle. Pero a lo mejor me pienso que lo tiene que arreglar, pero ni siquiera se me pasa por la cabeza de que es un bien patrimonial de ese ayuntamiento. Entonces ahora vamos a ver que hay tres tipos de bienes. Están los públicos, están los comunales y están los privativos. Cada uno de ellos pues tiene una gestión totalmente diferente. Empezamos por los bienes públicos. No se pueden, son imprescriptibles, son inembargables, inalienables y no están sujetos a tributo alguno. ¿Qué bienes tenemos? Pues pueden ser bienes que están adscritos a un servicio público. Por ejemplo, el edificio del ayuntamiento, la Casa de la Cultura, pero hay otros que están adscritos a un uso público. Aquí tenemos las calles, las plazas, las fuentes. Entonces, públicos que se utilizan para un servicio público, edificio del ayuntamiento, o que se usan para dar un servicio público. Y ahí tenemos pues nuestras calles, nuestras plazas y nuestras fuentes. El segundo gran bloque de bienes con los que cuenta un ayuntamiento son los comunales. Estos bienes son públicos y el uso pertenece al común de los vecinos. Por ejemplo, hay lugares, yo conozco un pueblo de Soria que tiene muchos montes. Esos montes son del ayuntamiento, pero son bienes comunales. Cuando talan árboles y los venden, lo que se ha obtenido de esa venta se reparte entre los vecinos que estén empadronados en ese pueblo y demás. O sea, son comunales. El uso pertenece al común de los vecinos. Y no solamente para ir a dar una vuelta por allí, por ese bosque, sino que también cuando se vende la madera, se reparte entre los vecinos. Pero las administraciones públicas y los ayuntamientos tienen bienes que son privativos, son bienes igual que los que nosotros tenemos, que los particulares tenemos. Entonces, esos bienes, ¿cómo los puede usar el ayuntamiento? Pues como los podemos usar nosotros. Dentro de estos bienes privativos están las parcelas sobrantes y de efectos no reutilizables, que ya a lo largo del curso y a lo largo de estas clases vamos a ver qué son. Estos bienes, vimos que los públicos no prescriben, los privativos sí. Aquí, ¿qué normativa entra en función? La normativa civil. Y cuando decimos que sí que prescriben, encontramos que si no habéis hecho derecho, a lo mejor os suena un poco a chino, pero si no, sí que os va a sonar la usucapión. ¿Qué es la usucapión? Es el llegar a poseer, pero de una forma legal, un bien. Por ejemplo, si yo tengo una casa que yo me creo que es mía porque era de mis abuelos que la compraron hace no sé cuánto tiempo y llevo 30 años con la casa y de pronto viene alguien y dice que no, que esa casa es suya, si yo llevo determinado tiempo con la posesión de esa casa y se cumplen estos requisitos, que tengo buena fe porque creo que es mío, justo título, porque a lo mejor tengo un contrato de compraventa y llevo determinados años de posesión, pues obtengo esa propiedad por un usucapión.
que puede ser ordinaria si llevo 10 o 20 años de posesión o extraordinaria si la posesión es de 30 años. Dijimos que los ayuntamientos, por la Ley 7/1985, están obligados a defender su patrimonio. ¿Y cómo pueden defender su patrimonio? Pues lo pueden defender mediante acciones que pueden ser administrativas o civiles. En las administrativas tenemos aquellas potestades que tienen las administraciones, que les da la ley, pero también pueden recurrir a los tribunales civiles. ¿Qué tribunales van a utilizar? Pues aquellos que sean competentes en materia de propiedad. ¿Y qué acciones pueden tomar? Pues la acción reivindicatoria, es decir, el pedir que una propiedad vuelva a mí, la acción de declarativa de dominio, si hay una propiedad que no está registrada en los registros de la propiedad, puedo hacer esta declaración, esta acción declarativa de dominio para que esté registrada a nombre del ayuntamiento. Y luego también, pues, lo primero que tienen que hacer los ayuntamientos es inmatricular en el registro de la propiedad aquellas propiedades que tengan, aquel patrimonio que tengan. Encontramos la normativa. Como decíamos antes, encontramos la Ley 785, Ley 33/2003, el Real Decreto 1372, el REBEL, y luego encontramos la Ley 11/2006, que esta se ha colado aquí porque no es de vuestra comunidad y que la voy a quitar luego. Muy bien. Sistema de fuentes. ¿Qué sistema de fuentes vamos a encontrar? Hemos visto que hay legislación básica del Estado en materia de régimen local y ahí encontramos la Ley 7. Es básica del Estado y el Real Decreto Legislativo 781/2006. Y luego, por la legislación básica del Estado, reguladora del régimen jurídico de los bienes de las administraciones públicas. Y luego también por la legislación que dicten las comunidades autónomas y que den competencia a los municipios para que defiendan su propio patrimonio. Si no hubiera una legislación básica, si no hubiera una legislación comunitaria, entonces esa defensa administrativa del patrimonio se llevaría a cabo por las ordenanzas, por ejemplo, de cada entidad, que pueden estar regulando cómo van a defender su patrimonio, por las normas de los ordenamientos jurídicos, como pueden ser las normas civiles que hemos visto, y por la legislación estatal que no sea básica, pero que sea específica para el régimen local y para los bienes públicos. Encontramos entre estas prerrogativas o estas potestades que tienen los ayuntamientos para proteger su patrimonio, dentro de la Ley 785, el artículo 82. Y también los artículos 41 y siguientes de la Ley 33 y el 44 del REBEL, del Reglamento de los Bienes de las Entidades Locales. ¿Qué prerrogativas tienen? La de investigación, deslinde, recuperación de oficio y desahucio administrativo. ¿Quién es el titular de estos derechos o de estas prerrogativas? Pues las entidades locales territoriales. Aquí encontramos los municipios, las provincias y las islas. ¿Cuál es la actividad probatoria con la que cuentan? Pues los registros de la propiedad, su propio inventario de bienes, las escrituras públicas y los planos tanto del catastro como de la concentración parcelaria. Hemos dicho que una prerrogativa es la de investigación. ¿Cómo se puede llevar a cabo esa investigación? ¿Cómo la llevan a cabo los ayuntamientos? Pues si la llevan a cabo de oficio, ¿qué es lo que harán? Ellos, el mismo ayuntamiento, por ejemplo, sus policías, ¿qué hacen? Ven que hay algo que se está utilizando mal
o hay alguien que está ocupando pues, un espacio que es un espacio del ayuntamiento. Pero también, como decíamos antes, puede haber una denuncia de particulares. Cuando hablamos de una denuncia, pues puede ser una denuncia o puede ser simplemente una información que da un particular. Cuando un particular da una información, el ayuntamiento, ¿qué es lo que hace? No acepta todas las informaciones igual. Por ejemplo, si yo digo que hay un socavón, pues yo no tengo que dar ninguna garantía. Pues hay un socavón, ven el socavón y lo arreglan. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo estoy diciendo que hay alguien que está ocupando un espacio que es un espacio público y que el ayuntamiento debe iniciar un procedimiento quizá hasta judicial para que esa situación se revierta? Pues yo, que he puesto una denuncia, debo garantizar el coste de esa investigación. ¿Cómo la garantizo? Pues tengo que poner una fianza que puede ir de 60 a 600 euros, que la administración luego devolverá lo que proceda. Lógicamente, para que yo coja y ponga esta demanda o esta denuncia que me va a suponer ese desembolso, tengo que tener mucho interés personal. Por ejemplo, que en un terreno que es del ayuntamiento se hayan asentado un grupo pues, de personas y hayan puesto unas tiendas de campaña y se hayan puesto allí a vivir. Y yo es que vivo al lado y entonces la actividad de esas personas a mí me va a repercutir, porque si no, no pondría esa denuncia, si voy a tener ese coste, ¿verdad? Pero la administración, cuando un particular le está denunciando una situación, ¿la acepta de antemano? Pues no, porque antes de admitir la denuncia, lo que hacen es un estudio previo. En el caso que yo os digo de una ocupación de un terreno, mandarán pues simplemente al policía que tienen a ver lo que pasa allí. Ven que sí, que están allí aquellas personas que no tienen casa y que han dicho, pues nos ponemos aquí a vivir en tiendas de campaña. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues van a iniciar un proceso de investigación. Entonces, va a haber una publicación del acuerdo de inicio en el Boletín Oficial de la provincia y también en el tablón de anuncios. Allí va a estar, en el tablón de anuncios, va a estar esta publicación del acuerdo de inicio de esa investigación durante 15 días. Todo el mundo lo puede ver. Luego, el acuerdo de inicio, ¿a dónde se va a pasar? Se va a pasar a la administración estatal y a la administración autonómica. Y cuando haya pasado un mes de tener ya la publicación terminada, los vecinos que pueden presentar alegaciones y documentos. Esta investigación es un procedimiento administrativo, como lo veis. Es un procedimiento administrativo de la Ley 39/2015. Después de la publicación durante 15 días y luego se manda el acuerdo de inicio a las administraciones mayores, al Estado y a la comunidad, pasa un mes, apertura del periodo de pruebas. Alegaciones, documentos, se valoran las pruebas por los servicios municipales, lo mismo que se hace en cualquier procedimiento, se da audiencia a los interesados, ¿durante cuánto? Durante 10 días, y se dicta una resolución que tiene que contar con el informe previo del secretario. Si es lo de nuestras personas que estaban viviendo allí, habían ocupado ese terreno, pues ¿qué se tendrá que hacer? Pues la resolución llevará consigo un desahucio para que esas personas salgan de allí. Pero si, por ejemplo, lo que queremos es que una casa vuelva a lo que es el patrimonio del ayuntamiento y había algún tipo de problema de usucapión o de algo así, pues ¿qué es lo que habrá que hacer? Una inscripción en el registro a nombre del ayuntamiento. Ahí acabaría la investigación. ¿Y qué pasaría con el denunciante?
pues además de que le iban a devolver aquella fianza que había presentado, también le darían un premio del 10% del valor de aquel bien que el ayuntamiento había obtenido, que era suyo, pero que no estaba dentro de su patrimonio. Como vemos, todo este mecanismo es procedimiento administrativo, no es un procedimiento judicial. Encontramos otra de las potestades que tiene la administración, que es el deslinde. ¿Qué es el deslinde? Cuando hay problemas entre dos terrenos que están juntos y hay problemas de dónde está la linde, dónde está como la línea que separa uno del otro. El ayuntamiento, la administración, tiene esta potestad. El deslinde es la facultad de promover y ejecutar el deslinde o la separación entre sus bienes y los bienes de otros particulares o de otros municipios, cuando esos límites pudieran parecer imprecisos. Imaginaros que son dos terrenos, un terreno del ayuntamiento, otro terreno de un particular, y el particular se va metiendo en el terreno del ayuntamiento. Pues la administración tiene que proteger su patrimonio, y proteger su patrimonio, ¿qué significa? Que el linde tiene que estar en el sitio correcto. ¿Cómo se va a producir este procedimiento? Vimos el anterior, procedimiento administrativo. Ahora, este procedimiento, ¿cómo se va a llevar a cabo? Primero, habrá que comprobar y rectificar. ¿A quién va a llevar el ayuntamiento? El ayuntamiento va a mirar pues, su catastro, va a mirar sus mapas y va a mandar a su arquitecto, ¿verdad? Para que haga unas operaciones técnicas que comprueben dónde va la linde, dónde va la línea de separación de esos dos terrenos y que rectifique lo que esté mal encuadrado en ese momento. ¿Cuál es el objetivo? Delimitar la finca y declarar provisionalmente la posesión de hecho. Es decir, va por aquí y esto es mío. Ya no puedes utilizarlo. Cuando ya es acordado el deslinde, ¿a quién se va a comunicar? Se va a comunicar al registro de la propiedad. Y si, por ejemplo, es una finca que no estuviera inscrita, que supongo que todas están inscritas, todas las propiedades que son del ayuntamiento, pues se inscribe, se va a inscribir. Entonces, el deslinde es aquella capacidad, porque ¿quién lleva el deslinde? Lo lleva el ayuntamiento. Por eso decimos que es una potestad que la ley le da al ayuntamiento. El ayuntamiento es el que puede hacer el deslinde. Muy bien. ¿De qué consta el expediente? Nosotros vimos antes como la potestad de investigación se utilizaba el procedimiento administrativo de la ley 15, de la ley, 39/2015. Pero ahora, ¿de qué consta este expediente de deslinde? Vosotros en un momento determinado podéis trabajar en la administración y podéis tener que llevar a cabo este expediente. Pues, ¿qué tenéis que preparar? Primero prepararéis una memoria previa que va a tener determinados datos. Por ejemplo, la justificación, ¿por qué se lleva a cabo esa memoria? ¿Por qué se hace esa memoria? ¿Y por qué se está procediendo al deslinde? Se va a describir las fincas, el título de propiedad y el presupuesto de coste que va a tener llevar a cabo ese deslinde, esa potestad. ¿Qué más va a tener el expediente? ¿Os acordáis? Acuerdo de inicio. El acuerdo de inicio también lo teníamos en la investigación. Este acuerdo de inicio, ¿a quién se va a comunicar? Pues a las personas con las que lindamos y con las que tenemos el problema, y a los que sean titulares de derechos reales. Imaginaros que
si son dos terrenos, el terreno con el que tenemos problemas tiene un dueño, pero a la vez está arrendado a otra persona, que esa persona es la que, si es un terreno rústico, por ejemplo, esa persona es la que siembra ese terreno. Pues el acuerdo de inicio se va a comunicar tanto al dueño como al arrendatario. Como vimos antes, va a haber una publicación del acuerdo de inicio y se va a publicar en el boletín oficial de la provincia y también en el tablón de anuncios. ¿Cuánto tiempo va a estar en este caso? Pues va a estar 60 días, 2 meses. ¿Hasta cuándo puede, por ejemplo, el dueño de ese terreno con el que tenemos problemas presentar documentos? Pues hasta 20 días antes. Y en esos 20 días, o sea, hasta 20 días, desde hasta el día 40, si está 60 días hasta el día 40. Y luego, durante los últimos 20 días que nos quedan, se puede practicar la prueba o se va a practicar la prueba. Entonces tenemos aquí el expediente, la memoria previa, el acuerdo de inicio, la publicación y los 20 días que tenemos para presentar los documentos que creamos oportunos y somos los dueños del terreno con el que hay problemas, y durante los últimos 20 días, práctica de la prueba. Entonces, 60 días, los últimos 20 días, nosotros presentamos. Y ahí se va a practicar la prueba. ¿Cómo se practica? ¿Cómo se lleva a cabo el deslinde? Pues aquí tenemos 3 bloques. 3 bloques que se tienen que llevar a cabo para poder deslindar. Para poder llevar a cabo el deslinde, primero hay que hacer el apeo. ¿Qué es el apeo? Pues fijar los linderos, pero se fijan los linderos con presencia de peritos. ¿Qué dijimos? Está el perito de la administración, pero lo normal es que el dueño de la tierra con la que tenemos problemas lleve a su propio perito también. ¿Por qué? Porque puede ser que no se fíe de lo que haga el arquitecto del ayuntamiento. De ese apeo, el secretario va a extender un acta. En el acta, como en todos los actas, se va a reflejar lo que se ha visto allí y se va a reflejar también quiénes han asistido y en qué momento se ha hecho el apeo. Ese apeo, ¿dónde se va a adjuntar? Pues el acta del apeo se va a adjuntar al plano que resulta del apeo. O sea, del apeo con esos linderos que ahora los peritos han decidido que son los correctos, se reflejan en el acta. Y ese acta se va a juntar con el plano que se ha hecho, a lo mejor un nuevo plano. Y por último, que es muy sencillo, se tiene que hacer la separación, el amojonamiento. Entonces, acordado el deslinde, y cuando ese deslinde sea firme, porque claro, ya sabéis, estamos en un procedimiento. Entonces, cuando hay un procedimiento administrativo, siempre hay una posibilidad de recurrir. Entonces, cuando ya no haya posibilidad de recurrir por parte del dueño de la finca colindante con la que teníamos problemas, ya el deslinde es firme y entonces, ¿qué se hace? Se hace la separación. ¿Quién tiene que estar presente? Los interesados. Por ejemplo, en nuestro terreno ese que teníamos rústico, estaría el dueño y estaría el arrendatario. Hemos visto 2 de las prerrogativas o potestades de la administración: investigación y deslinde. Ahora vamos a ver la recuperación de bienes. Como os decía, vamos a ver el día de hoy el resumen de todo lo que es el patrimonio, para que cuando vosotros vayáis viendo los distintos temas, o sea, tenéis ya una idea general, que luego vamos a ir especificando en las demás clases que vamos a tener, ¿vale? Pues ahora vamos a ver la recuperación de bienes. ¿Qué pueden hacer las corporaciones locales? Pues recuperar aquellos bienes que son suyos
que son de dominio público, pero que por lo que sea en ese momento no los tiene. Aquí vimos que hay distintas formas, distintos bienes. Entonces, cuando los bienes sean patrimoniales, el plazo que tiene el ayuntamiento para recobrarlos o para recuperarlos es de 1 año, a contar del día siguiente de la fecha en que se hubiera producido la usurpación. ¿Os acordáis de las personas que pusieron las tiendas de campaña en aquel terreno que era del ayuntamiento y que nosotros pusimos la denuncia, lo dijimos? Vale, pues desde el momento en que han usurpado ese terreno, lo han ocupado, el ayuntamiento tiene 1 año, porque eso es un bien patrimonial, pues un terreno, un solar, por ejemplo. Y entonces, la recuperación de bienes en vía administrativa la puede hacer el ayuntamiento en el primer año, desde que han ocupado el terreno, 1 año. Porque si ya pasa ese tiempo, van a entrar en juego los tribunales ordinarios. Ya no va a ser una cuestión administrativa, sino que va a ser judicial. ¿Cómo se va a iniciar? Pues igual que vimos con la potestad de investigación, que había un acuerdo de inicio, había una publicación en los boletines y en el tablón de anuncio. Así es como se va a iniciar. Esta recuperación en vía administrativa, como os decía, hay un acuerdo previo de la corporación, el acuerdo de inicio. A este acuerdo se va a acompañar los documentos que acrediten que ese terreno, nos acordamos del terreno aquel que tenemos en las tiendas de campaña, es del ayuntamiento y lo tienen que aportar en el acuerdo previo. ¿Os acordáis que os dije que a aquellas personas que habían puesto las tiendas de campaña en ese terreno, que era un terreno público, había que desahuciarlas? Entonces, ¿cómo van a desahuciarle los ayuntamientos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué potestad tiene? Porque si vemos un particular, cuando vamos si ha habido una ocupación, pues tú lo que tienes que ir es a un juzgado, ¿verdad? Pero sabemos que la administración tiene 1 año desde la ocupación para poder llevar a cabo el desahucio ellos mismos. Después de ese año ya entrarían los tribunales judiciales. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo se llevaría a cabo el desahucio. Lo primero que tienen que hacer es ver esas personas que están ahí, el motivo por la que están. Entonces, imaginaros que nosotros teníamos aquí a aquellas personas de la tienda de campaña, pero imaginaros que las personas que están ahí no son las de la tienda de campaña. Ahora nos pasamos a una casa que tenía el ayuntamiento y que está, pues, ocupada por unas personas que creen que esa casa es suya. Entramos en la usucapión. Entonces, lo primero que tiene que hacer la administración para recuperar en vía administrativa la posesión de esos bienes, cuando no haya un título, va a ver qué legitimidad tienen las personas que la ocupan para estar ahí. Entonces, lo primero, se debe conseguir la previa declaración de extinción o caducidad del título que otorgaba el derecho de utilización de los bienes de dominio público. También el ayuntamiento
puede tener esa casa que la tiene alquilada a unas personas. Y ahora dice, pues es que esta casa me viene mucho mejor hacer una casa de turismo rural, entonces quiero recuperar esa casa, la quiero recuperar, la tengo alquilada. Entonces hay un contrato de arrendamiento, un contrato totalmente legal, pero llega el ayuntamiento y le dice a las personas con las que tiene ese contrato de arrendamiento que el contrato se tiene que rescindir porque quiere recuperar la casa. Y esas personas no están de acuerdo. Entonces, como no están de acuerdo, dicen que se quedan a vivir allí. Entonces, lo primero que tiene que hacer el ayuntamiento es declaración de extinción o caducidad del título que otorgaba el derecho de utilización de los bienes de dominio público. Es decir, tiene que declarar que ese contrato ya por parte del ayuntamiento se ha extinguido. ¿Cómo se va a hacer esta declaración? Se va a hacer en vía administrativa. Se va a instruir un procedimiento. En ese procedimiento se va a dar audiencia al interesado. Si nos ponemos en el plano de las personas de a pie, yo tengo un piso alquilado a unas personas, a esas personas les digo que necesito recuperar ese piso y esas personas dicen que no se van de allí. Me voy a los juzgados. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que la propia administración va a llevar a cabo el desahucio de esas personas. Hemos visto, tenían su contrato, pero ahora la administración ese bien lo necesita o ese bien, por ejemplo, esa casa la quieren tirar y quieren ahí construir una casa de la cultura. Por tanto, necesitan que ese contrato de arrendamiento se extinga. Pero, ¿cómo se tiene que hacer? Con un procedimiento administrativo. Y se tiene que hacer siguiendo todos los pasos del procedimiento administrativo. Por supuesto, audiencia al interesado. ¿Por qué? Porque así funciona el procedimiento administrativo. En el caso de los particulares no habría ni audiencia ni nada. Extingo el contrato y ya está. Lo que diga el interesado como que un poco no vale nada. Le darás un tiempo para que busque otra casa y nada más. Este procedimiento, ¿cómo va a acabar? Como todos, con una resolución. Entonces, esta resolución será ejecutiva. ¿A quién se va a notificar? Pues a la persona que está ocupando la casa. ¿Y qué le va a decir? Pues que desocupe esa casa. ¿Cuántos días se le da? Pues un plazo que no va a ser superior a 8 días. En 8 días tiene que irse de la casa. Si no se va y si no atiende el requerimiento, pues se va a proceder a una ejecución forzosa del desahucio. Para que esa persona se vaya mediante ejecución forzosa, el ayuntamiento, ¿qué puede hacer? Pues puede pedir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que les ayuden, como en cualquier otro desahucio. También pueden imponer multas de hasta el 5% del valor de los bienes ocupados por cada 8 días de los que estas personas no se hayan ido. O sea que cuando hay una ejecución forzosa, puede venir la policía y sacarte de allí. Y si no viene la policía y no te está yendo, por cada 8 días que te estés quedando, a partir de cuando ya no te tenías que quedar, te van a imponer una sanción del 5% del valor de los bienes ocupados. Con lo cual, no interesa. Los gastos que ocasione ese desalojo, ¿quién los tiene que pagar? Pues la persona que no se quiere ir. Si no la quiere tampoco hacer efectivos esos gastos, vía de apremio, embargo. Muy bien, pues ya hemos visto 3 potestades que tiene la administración. Ahora vamos a ver una cuarta, adquisición de bienes. Las administraciones públicas tienen plena capacidad jurídica para adquirir y poseer bienes de todo tipo de clases y además ejercitar las acciones y los recursos, como hemos visto, para proteger su patrimonio. Tenían aquella casa que dijimos que pudieron alquilarla, la pueden alquilar. Quieren venderla,
la pueden vender. Pero claro, aparte de que tienen que proteger todo su patrimonio, también tienen que protegerlo de dos formas. O sea, acciones para la defensa de sus bienes, pero luego también tiene que haber unos acuerdos para el ejercicio de acciones que sean necesarias para esa defensa. ¿Y cómo se deben adoptar estos acuerdos? Pues con un previo dictamen del secretario o con una asesoría jurídica o un letrado. Entonces, lógicamente, si el ayuntamiento va a comprar un terreno porque en ese terreno quiere construir un colegio, previamente el secretario del ayuntamiento ha debido emitir un dictamen. Si no es el secretario el que emite el dictamen, lo tendrá que hacer una asesoría jurídica o un letrado. Muy bien. Esas adquisiciones de bienes y derechos, que son a título oneroso, compro un terreno, tengo que pagar un precio, ¿por qué se regulan? Se van a regular por la Ley 33/2003 y supletoriamente por las normas de derecho privado que pueden ser civil o mercantil. Primero está la ley de patrimonio y luego están las leyes que le correspondan. Porque si compro un terreno, aquí ¿qué va a estar? Pues derecho civil, normas civiles de la compraventa. ¿Qué va a exigir esta adquisición de bienes a título oneroso? ¿A título oneroso? ¿Por qué es a título oneroso? Porque compro la casa y pago un precio. Pues siempre se deben tener en cuenta los requisitos que tienen que cumplir las corporaciones locales para la contratación, porque es un contrato. Entonces, ¿qué es lo que va a haber que hacer? Si estamos en una compra, quizá es diferente, pero como estemos en una venta, si estamos en una venta, aquí entra la Ley 9/2017 de contratos del sector público. Si es una venta, en la iniciación y en la adjudicación, aquí va a entrar la Ley 9/2017 de contratos del sector público. No va a poder vender el ayuntamiento a cualquiera. Va a tener que ceñirse a lo que diga la ley de contratos del sector público. Pero luego, en lo demás, si surgen problemas y tal, ya va a irse a lo que es la jurisdicción civil. Pero de principio va a estar con la jurisdicción administrativa. Estamos en la venta, porque en las compras la cosa cambia. Pero de todas las formas va a tener que tener en cuenta lo que dice la Ley 9 de contratación del sector público. La administración puede comprar bienes, pero también puede adquirir bienes a título gratuito. Hace poco me decía que una persona había en la Comunidad de Madrid, había fallecido y su testamento, pues lo que decía en el testamento es que todos sus bienes, que eran varias casas, o sea, tenía mucho patrimonio, se lo dejaba a la Comunidad de Madrid. Se lo dejaba toda la Comunidad de Madrid. No se lo dejaba ni a familiares lejanos, a lo mejor no tenía, no se lo dejaba tampoco a una asociación, por ejemplo, a una ONG. No, no, todo era para la Comunidad de Madrid. Entonces, aquí tenemos cómo un ayuntamiento o una administración puede adquirir bienes a título gratuito. Pero claro, estas adquisiciones a título gratuito, ¿cómo tendrá que admitirlas la administración? Porque claro, puede ser que una persona a mí me deje todos sus bienes, pero que luego tenga un montón de deudas. Si yo acepto sus bienes, acepto sus deudas. Entonces, siempre lo tendrá que aceptar esa herencia a beneficio de inventario. Es decir, lo que sobre de las deudas. Yo no me quiero quedar con las deudas. O sea, hay un patrimonio, pero si hay deudas,
Yo me quedo solamente con lo que sobre. ¿Mm? Y como os decía, la adquisición a título gratuito puede ser por herencia, por legado, por donación o por sucesión legítima o ab intestato. Y debe tener ciertas cautelas para que la administración sufra algún prejuicio, lo que os estoy diciendo, a beneficio de inventario. Yo digo, uy, sí, las 4 casas, fantástico, pero a beneficio de inventario, porque si este señor resulta que las 4 casas las tiene con unas hipotecas terroríficas, yo no quiero las hipotecas. ¿Vale? Bien. Otra adquisición, por prescripción y por ocupación. Las adquisiciones por prescripción y por ocupación se van a regir por lo que dice el Código Civil y por leyes especiales. Aquí encontramos la usucapión, de la que os hablaba antes. ¿Qué harán las entidades locales? Pues prescribirán a su favor con arreglo a las leyes comunes, a las leyes del Código Civil, pero teniendo en cuenta lo que establezcan disposiciones especiales. No pueden hacer lo que ellos quieran. ¿Y qué pueden hacer los particulares? Pues también prescribir a su favor los bienes patrimoniales de las entidades locales de acuerdo con las leyes comunes. Entonces, puede haber la prescripción y la ocupación, donde nos vamos a basar en el Código Civil. Entonces, tenemos esa oportunidad, que todo esto vamos a verlo luego en las clases posteriores, pero pormenorizado, ¿vale? Esto es una primera visión. Luego, aquellas cosas, porque os surgirán montones de dudas, bueno, pues las vamos a ir viendo porque vamos a ver, como los temas tenemos, cada una de las cosas que estamos viendo tenemos un tema. Entonces, vamos a ir viéndolo uno por uno y vamos a ir desgajando todo. Vale. Otra de las posibilidades de la administración es la cesión de bienes. ¿Dónde vamos a...? Porque claro, la cesión de bienes nos suena ceder bienes. Ceder bienes la administración. La administración lo que tiene que hacer es que tiene que proteger sus bienes. ¿Cómo que ceder bienes? ¿Para qué van a ceder bienes? Pues imaginaros que ceden bienes, ceden un terreno para que una empresa ponga una residencia de ancianos. Pueden hacerlo. ¿Y por qué pueden hacerlo? ¿Dónde encontramos la legislación que les permita hacer esta cesión de bienes? Pues encontramos aquí el Real Decreto Legislativo 781/1986 y luego encontramos también el Reglamento de Bienes de las entidades locales, que permiten a la administración ceder bienes, pero por supuesto para determinadas actividades que vayan a traer un beneficio para esa localidad y para los ciudadanos. Entonces, esta normativa, ¿qué es lo que permite? Permite que los ayuntamientos cedan gratuitamente bienes inmuebles patrimoniales, con dos limitaciones: que la cesión se realice a instituciones o entidades locales de carácter privado que no tengan un ánimo de lucro. Ceden, por ejemplo, el terreno para que haga, por ejemplo, para una ONG que se dedica a acoger a los niños cuando salen del colegio para hacer los deberes. Y les ceden una casa de la cultura que tiene. ¿Pero por qué? Porque es una entidad privada sin ánimo de lucro. Y además cumple también la segunda limitación, que los fines de la cesión redunden en beneficio de los vecinos. Por ejemplo, la residencia de ancianos, aunque sea concertada, aquellos residentes van a tener que pagar un precio. No se cumple, a lo mejor, el primer requisito,
que sea una entidad privada sin ánimo de lucro, pero sí que se cumple el segundo, porque redundan en beneficio de los vecinos, que pueden tener una residencia de ancianos que si el ayuntamiento no había dejado el terreno, no tendrían residencia de ancianos. Pero para efectuar esa cesión, ¿qué había que hacer? Como siempre, ¿qué hace siempre la administración? Pues siempre tiene que construir un expediente. ¿Qué documentos va a contener este expediente para la cesión de bienes? Pues requerirá un acuerdo, el acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Entonces, primero se instruye el expediente y luego se vota. ¿Y quiénes tienen que votar? Pues la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Es algo serio, porque estás dando cediendo un terreno y no te estás llevando ningún tipo de beneficio económico. Lo que sí que hay es un beneficio para los ciudadanos. ¿Vale? Dentro de la cesión de bienes encontramos la cesión de solares. Por ejemplo, la cesión de solares la cesión de bienes la tenemos en aquella casa de la cultura que, o por ejemplo, yo conozco aquí en Madrid un colegio que es un colegio que está especializado en dar clases para niños que tengan dificultades de aprendizaje. Y entonces la Comunidad de Madrid les cedió un colegio que estaba más bien abandonado, les cedió ese colegio a una fundación para que pues tuvieran allí el colegio, o sea, para que pusieran un colegio. Mi hijo fue a ese colegio, por eso lo conozco. Entonces, ¿qué era? Era una cesión de un inmueble. ¿Pero por qué? Porque el colegio era de una fundación sin ánimo de lucro. Y a la vez daba un servicio que además no había en la Comunidad de Madrid para ciudadanos que eran niños con problemas de aprendizaje. Pero lo que vimos antes de aquel terreno que cedió el ayuntamiento para construir una residencia de ancianos es lo que vamos a ver ahora, cesión de solares. ¿Dónde encontramos la normativa? En el reglamento de bienes, que establece que la cesión de solares al organismo competente, en este caso, no estamos en una residencia, estamos cedo solares para que construyan viviendas de protección oficial. ¿Cómo se lleva a cabo? Pues según lo que dice el reglamento de bienes, mediante la forma de permuta de los terrenos por un número equivalente de aquello que deberían edificar. Imaginaros que se permuta el terreno por un número de pisos que van a construir. Aquí ya es una permuta. Se cede el terreno, pero me dan algo. Me dan algo. Si esto no es posible, imaginaros que van a hacer las casas de protección oficial. Bueno, pues es una cesión gratuita. No me dan a mí ninguna vivienda para que yo coja y, por ejemplo, a personas que estén en muy mala situación en mi ayuntamiento puedan vivir ahí con un alquiler pues simbólico. Si no fuera así, sería una cesión gratuita. Entonces, esta cesión gratuita, ¿para qué es? Para construir viviendas en régimen de protección pública. ¿Y qué tendrá que hacer el ayuntamiento? Pues motivar el por qué no se puede realizar la permuta de la manera que exige la ley, porque la ley dice, te doy el terreno pero me das 5 pisos, por ejemplo. Pero si no puede ser así, lo tienen que motivar, porque siempre en todos los acuerdos tienen que ser motivados. ¿Quién puede adoptar ese acuerdo de cesión? Va a ser siempre el pleno de la corporación. ¿Qué voto va a necesitar? Pues el mismo que vimos antes, la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.
¿Y quién debe autorizar? Pues va a autorizar la comunidad autónoma en donde esté ese municipio. ¿Cuánto tiempo va a durar la cesión? Pues aquí tenemos que irnos otra vez al reglamento, al REVEL. Dice que si en el acuerdo de cesión no se estipula otra cosa, se entenderá que los fines para los cuales se hubieran otorgado deberán cumplirse en el plazo máximo de 5 años, debiendo mantenerse su destino durante los 30 años siguientes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Ayuntamiento cede el terreno para construir unas viviendas de protección oficial. Pero pasan los 5 años y no se han construido las viviendas, o se han medio construido. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en la reversión. Vemos también que se deben mantener esas viviendas como de protección oficial, que por supuesto tienen unas condiciones totalmente diferentes a las de venta libre, durante 30 años. Pero, como dijimos, resulta que he cedido el terreno, pero han construido poquísimo. En los 5 años no están las viviendas construidas. ¿Qué hago? Que soy el ayuntamiento que he cedido ese terreno para construir las viviendas de protección oficial, pido la reversión. Es decir, pido que ese terreno vuelva a mí, con todo lo construido. Porque como no se ha acabado... Entonces, ¿qué plazo tiene el ayuntamiento para pedir la reversión? Pues 4 años desde que han finalizado esos 5 años que dijimos. Pero claro, en el acuerdo de cesión se puede haber establecido otra cosa, porque a lo mejor 5 años para la construcción de esas viviendas, imaginaros que poco tiempo. En el acuerdo de cesión eso se ha tenido que haber establecido. Pero si no se ha establecido otra cosa diferente, lo que dice la ley es que cuando el plazo máximo de 5 años para que esas casas estén construidas no se ha cumplido, el ayuntamiento desde esa fecha tiene 4 años para pedir la reversión. Entonces, ¿cómo acaba la reversión? Pues que aquellos bienes cedidos vuelven al patrimonio de la entidad con todas las pertenencias y accesiones. Imaginaros que ya hay cosas construidas. Pues todo ello llega al ayuntamiento. Como os estaba comentando, las administraciones públicas tienen determinado patrimonio que si quieren conseguir un beneficio con ese patrimonio, tendrán que ponerlo en marcha dentro de lo que es el comercio, de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí entra el arrendamiento de los bienes inmuebles. El arrendamiento es la forma normal de utilización de estos bienes patrimoniales. Se cede de forma onerosa, es decir, por un precio. El arrendamiento va a ser un arrendamiento normal. ¿En qué se va a basar? Pues en las normas de arrendamiento que establece el Código Civil. ¿Cuáles son esas normas? Pues que una de las partes, en este caso el ayuntamiento, que es el propietario, se obliga a dar a la otra el goce o uso de un bien, que es ese inmueble municipal, por un tiempo determinado y por un precio cierto. Pero claro, aquí nos encontramos con cómo va a elegir el ayuntamiento a quién le alquila su bien. Y vemos lo que dice la ley. ¿A qué ley nos estamos refiriendo? Pues vamos a ver lo que dice el artículo 107.1 de la Ley de Patrimonio de Administración Pública, la Ley 33/2003, que dice así: procedimiento de adjudicación. Dice, los contratos para la explotación de los bienes y derechos patrimoniales se adjudicarán por concurso, salvo que por las peculiaridades del bien, por ejemplo, que haya poca gente que lo quiera alquilar, limitación de la demanda
o la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación, proceda la adjudicación directa. Las circunstancias determinantes de la adjudicación directa deberán justificarse suficientemente en el expediente. Entonces, la ley de patrimonio, ¿qué está diciendo? Que lo que antes os comentaba, que para adjudicar ese arrendamiento va a tener que el ayuntamiento irse al concurso. Se va a ir al concurso. Lo excepcional va a ser la adjudicación directa y solamente podrá hacer adjudicación directa cuando haya una peculiaridad del bien, una urgencia o muy poca demanda. Si solamente hay una persona interesada en alquilar ese bien, pues sería cosa tonta el montar un concurso, porque no se va a presentar nada más que él. Pero a lo mejor hasta en esa circunstancia, el ayuntamiento lo mejor que puede hacer es montar un concurso. ¿Por qué? Porque si luego os surge algún tipo de problema, pues se va a ver claramente que se adjudicó a esta persona o a esta empresa porque no había otra. Para cubrirse las espaldas, pues sería algo bueno. Porque además, la circunstancia por la que se ha adjudicado de una forma directa tiene que estar motivada. Se deberá justificar. O sea, se deberá justificar en el expediente por qué no ha habido concurso. Con lo cual, se puede montar el concurso, solamente se presenta un candidato, a ese candidato se le da y ya está. Y el ayuntamiento ahí se habría cubierto las espaldas. Muy bien, pues aquí tenemos arrendamiento. Ya os digo que luego vamos a ver todo, lo vamos a ver pues pormenorizado. Pero ahora ya tenemos una pequeña idea de cómo llevan a cabo los arrendamientos las administraciones públicas, en este caso los ayuntamientos. Y pasamos a algo muy interesante. Sí, dime. No sé si te puedo interrumpir, soy Noelia. Quería preguntar si vamos a ver también la parte de ayuntamiento como arrendador y como arrendatario o solo como arrendador. Pues como arrendador y arrendatario. Ambos. Claro, vale. las dos partes. Hombre, a ver, cuando el ayuntamiento sea arrendatario, ya veremos las condiciones del ayuntamiento como arrendatario, porque el ayuntamiento como arrendatario va a ser un particular. Ya no va a tener prerrogativas. Ya no va a tener prerrogativas. Mira, por ejemplo, un caso de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid vende un edificio y arrienda ese edificio al comprador. ¿Te das cuenta? O sea, la administración pública ha vendido a un particular, que es una empresa, ese edificio. Pero se ha quedado allí porque lo ha arrendado. Muy interesante lo que me acabas de decir, ¿eh? Muy interesante. ¿Vale? Ya era por si lo íbamos a ver o se iba a ver paralelamente. Lo vamos a ver cuando nosotros veamos el tema de los arrendamientos, pero que es muy interesante porque en el momento en que arrienda, porque si el ayuntamiento tuviera unas prerrogativas o unas potestades o, no sé, un tratamiento especial, ¿tú crees que los particulares querrían arrendar al ayuntamiento? Claro, es una persona física más, persona jurídica más y ya está. Por ejemplo, en el caso que yo os digo, dentro del contrato de arrendamiento de la Comunidad de Madrid con el dueño de ese edificio, es un edificio grande y en el centro de Madrid, está en que todas las obras de mejora del edificio corren a cargo de la Comunidad de Madrid. En vez del propietario. En vez del propietario. Pero obras de verdad, ¿eh? O sea, obras que se han gastado un dinero. Entonces, la comunidad, en ese caso, administración pública, que es el arrendador, no está en una posición privilegiada.
¿te das cuenta? Está en una posición pues que a quien le está beneficiando es al dueño del edificio, porque el edificio que estaba ya viejecito, pues es que se lo han modernizado, ¿sabes? Pero eso lo veremos con el tema. Pero vale. Piensa eso, piensa un poco, el derecho mucho es la lógica, ¿sabes? Es mucho la lógica. Si no, nadie quería tener de arrendatario a una administración pública. Porque si sales perdiendo, me cojo un particular, que no pierdo. Pero eso lo vemos. Muy buena pregunta, ¿eh? Me ha gustado mucho. Vale, ahora más que nada para ver el procedimiento. ¿Cómo se... ¿Perdona? Que más que nada para ver el procedimiento que se lleva a cabo desde un ayuntamiento para hacerlo así. Pues va a ser como un particular, ya lo verás. Bueno, vale. Pues vamos a ver ahora el inventario de bienes. Es muy interesante el inventario de bienes porque no es algo que haya existido siempre. No ha existido siempre. Mira, tenemos la Ley 33/2003. En el 2003, hombre, han pasado unos añitos, pero la Ley 3, la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, es la que establece la obligación de, pero para toda la administración pública, de inventariar los bienes y derechos que tenga en su patrimonio. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer constar en detalle la identificación de esos bienes, la situación jurídica en la que se encuentran y el uso al que están siendo dedicados. Por una parte, tenemos la Ley de Patrimonio, ley estatal para todas las administraciones públicas y básica. Y luego, por otro lado, tenemos el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Ya estamos en nuestro sector, en el sector de las entidades locales, que dice que las corporaciones locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea la naturaleza de esos bienes y la forma de adquisición, cómo lo hayan adquirido. Veis que tanto la ley estatal, la 33, como el reglamento de los bienes de las entidades locales siguen la misma dirección, como no podía ser menos, tiene que ser así. ¿Cómo se van a inventariar los bienes? ¿O qué inventarios van a tener? Porque vosotros veis que según sea el ayuntamiento tiene empresas públicas, el ayuntamiento puede tener organismos autónomos, organismos administrativos. Entonces, va a haber un inventario general de todos los bienes que tenga el ayuntamiento, pero va a haber inventarios separados. ¿De quiénes? De aquellas entidades que tengan personalidad propia. También van a ser separados los inventarios, pues, de empresas públicas que tengan, de corporaciones, pues, organismos públicos, por ejemplo, que tenga un ayuntamiento grande, pues es una macroadministración en realidad. Y todos van a tener sus inventarios, los inventarios de sus bienes. Pero claro, va a haber un inventario general también. ¿Qué va a pasar con este inventario? ¿Quién va a controlar el inventario? Las administraciones están obligadas a tener su inventario. Yo he leído noticias de ayuntamientos que a lo mejor le faltaban todavía los inventarios. Van a ser ayuntamientos pequeños y quizá cada vez sean menos, pero hay ayuntamientos que a lo mejor no han hecho su inventario. Hay ayuntamientos, por ejemplo, en Castilla, hay ayuntamientos que tienen 100 habitantes. Ayuntamientos de todo tipo, porque hay localidades de todo tipo. Pero, ¿qué tienen que hacer o qué ha establecido tanto el Estado como la comunidad autónoma para controlar que todos los ayuntamientos tengan su inventario? Bueno, pues aquí vemos que el reglamento de bienes de las entidades locales está estableciendo una obligación que tienen las entidades locales, que es remitir una copia del inventario a la Administración General del Estado y a su comunidad autónoma. Luego también aquellas rectificaciones
que se hagan anuales del inventario también las tienen que enviar. Es decir, habrá algún ayuntamiento que se libre, pero muy pocos. ¿Por qué? Porque hay un control del Estado y de la comunidad autónoma, de esos bienes que tienen las administraciones locales. ¿Quién firma el inventario? Pues lo va a firmar el secretario de la corporación, que es el representante, como el letrado se puede decir, porque el secretario es aquel que maneja toda la cuestión jurídica de ese ayuntamiento. ¿Pero qué tiene que llevar? Pues tiene que llevar el visto bueno del presidente de la entidad local. Y siempre se tiene que comprobar ese inventario cuando se renueva la corporación. O sea, que de una corporación a otra es necesario que ese inventario se compruebe. El inventario, ¿qué inventariamos? ¿Qué contiene el inventario? Pues contiene todos los bienes y derechos de las corporaciones locales. Como hemos dicho, sea cual sea su naturaleza y cómo se ha adquirido. Acordaros que una cosa es el patrimonio y otra cosa es la hacienda. La hacienda se dedica al dinero, a las deudas y demás. Pero aquí vamos a ver bienes y derechos, que es lo que forma el patrimonio. ¿Qué tramitación tiene que tener el inventario? Pues la tramitación no está sujeta a ningún reglamento. Tampoco se exige la publicidad y la aprobación. Como hemos visto, lo único que se exige es que lo firme el secretario, con el visto bueno del presidente de la corporación local. ¿En qué soporte tiene que estar el inventario? Pues se supone que antiguamente el inventario estaría en libros, ahora estará en una aplicación del ayuntamiento. Pero se exige, como os decía, únicamente que esté autorizado ese inventario por el secretario de la corporación. Pero el inventario da algún derecho. ¿Para qué sirve el inventario? Pues el inventario es un registro administrativo. No prueba, ni crea, ni constituye ningún derecho a favor de la corporación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es un principio de prueba por escrito. Es una prueba que además es una prueba que conocen tanto la Administración General del Estado como la comunidad autónoma a la que pertenezca ese ayuntamiento. Entonces, no le otorga nada, pero para la prueba y para la defensa de sus bienes es algo importante. ¿Qué principios tienen que dirigir al inventario? Pues aquí tenemos el principio de generalidad, porque todas las entidades locales, territoriales y no territoriales, están sujetas al deber de inventariar su patrimonio. Hemos visto que había un inventario general e inventario separado de los entes instrumentales que tengan una gestión independiente del ente local. Entonces está el general por una parte, pero separados los de cada uno de los entes. Administración, por ejemplo, ayuntamiento por un lado, empresa no sé qué por otro, que es pública, o organismo tal por otro, esos separados. Integridad. ¿Qué quiere decir con integridad? Pues que todos los bienes, y como decíamos antes, como dice la ley, como dice el reglamento, sea cual sea su naturaleza y la forma de adquisición, tienen que estar reflejados en el inventario. También los bienes que tengan una naturaleza demanial, aunque no sean edificios. Entonces, en el inventario tienen que estar también recogidas las vías públicas. Oficialidad. ¿Qué es el principio de oficialidad del inventario? Pues que es oficial porque está autorizado por el secretario de la corporación y tiene el visto bueno del presidente. El pleno es el que tiene que aprobar el inventario. También tiene que aprobar la rectificación que se debe hacer anualmente y la comprobación que se hace cada vez que se renueva la corporación.
Entonces tenemos aquí ya 3 principios. Generalidad, es decir, para todos los ayuntamientos; integridad, todos los bienes; oficialidad, visto bueno del presidente; autorización del secretario de la corporación; y aprobación del pleno. Vale. ¿Qué bienes no se tienen que incluir en el inventario? Pues aquí tenemos aquellos bienes que los organismos públicos han adquirido, pero con el propósito de devolverlos al tráfico jurídico patrimonial, para cumplir con requisitos sobre provisiones técnicas obligatorias. Es decir, que son bienes que los organismos públicos han adquirido, pero que no se van a quedar con ellos. Y aquellos bienes y derechos cuyo inventario corresponde a departamentos ministeriales u organismos públicos. Imaginaros que dentro de un ayuntamiento hay bienes que no pertenecen al ayuntamiento, pertenecen a la administración, pero a otra administración. Esos no tienen por qué estar en el inventario, porque se han adquirido, pero rápidamente van a dejar, no van a estar con el ayuntamiento. El ayuntamiento, ¿qué va a hacer? Lo va a devolver al tráfico jurídico patrimonial, por unos fines, los que tenga, y luego otros que están dentro de su territorio, pero pertenecen a otras administraciones públicas. ¿Qué hay que hacer con el inventario? Pues el inventario se tiene que dar publicidad, pero es una publicidad, por una parte, la oficial, que se tiene que enviar a las administraciones, tanto a la estatal como a la autonómica. Y por otro lado, es una publicidad en cuanto a que los ciudadanos, cualquier ciudadano, puede ser o vecino o no vecino, tienen derecho a consultarlo y además a obtener certificaciones. Porque imaginaros que yo no soy vecina de Castellón, pero quiero comprarme, pues no sé, un terreno. Y entonces alguien me dice, pues este terreno es del Ayuntamiento de Castellón. Y yo cojo, me voy al ayuntamiento y digo, mire, yo que querría comprar este terreno me han dicho que es suyo, ¿puedo consultar o me pueden dar una certificación diciéndome que sí que es suyo ese terreno? Entonces, en realidad estoy consultando el inventario del Ayuntamiento de Castellón. Y luego tenemos la contabilidad, el principio de contabilidad. El reglamento de bienes exige la contabilidad patrimonial y dice que esta contabilidad, como vosotros sabéis mejor que yo, pues ¿a quién corresponde? A la intervención de las entidades locales, que son los que tienen que llevar la contabilidad financiera para establecer el balance de la entidad local. Y ahí tiene que venir reflejado el patrimonio y también sus variaciones. ¿Para qué? Para que esa contabilidad vaya a hacer posible llevar a cabo el inventario, controlando pues, todos los inmovilizados. Si, por ejemplo, la entidad local arrienda una casa, se va a contabilizar dentro de la contabilidad patrimonial de ese ayuntamiento. ¿Quién lo va a hacer? La intervención. Y luego, ¿eso para qué va a servir? Para que ese arriendo, cuando acaba el año, hay que modificar. Se modifica el inventario, hay que modificarlo. Hay que enviarlo luego a las administraciones. Entonces, vemos que dentro de la administración pública es como un cuerpo. Y cada cuerpo cumple una función en relación con todos los demás. Entonces, aquí vemos como la contabilidad es una ayuda, un instrumento de ayuda para que el inventario sea lo más exacto posible. ¿Cómo se va a formar este inventario? El inventario es muy importante, porque es lo que hace que todo esté controlado. O sea, el control de todos los bienes de una administración pública está en su inventario.
Entonces es importante esa formación o esa modificación del inventario. ¿Quién va a impulsar tanto la formación como la rectificación del inventario? ¿Quién la va a iniciar? ¿Quién va a ser el impulsor? Pues va a ser el presidente de la corporación. Él dará las instrucciones necesarias para elaborar y aprobar el inventario o para rectificarlo, a comprobarlo. El reglamento de bienes establece que, por una parte, formación y rectificación del inventario se inicia por el presidente de la corporación. Da las instrucciones. Pero el pleno de la corporación es el órgano competente para acordar la aprobación del inventario. El uno elabora y aprueba, pero el que tiene la voz cantante, ¿quién es? El pleno de la corporación. ¿Qué quórum se exige? El quórum de aprobación del inventario es de mayoría simple. ¿Qué puede hacer el pleno? El pleno puede delegar el ejercicio de estas atribuciones en el alcalde o en la junta de gobierno local. Pero siempre el inventario tiene que estar autorizado por el secretario del ayuntamiento con el visto bueno del presidente. Entonces, obligatorio, inventario autorizado por el secretario de la corporación con el visto bueno del presidente. Pero el pleno puede delegar lo que le corresponde, que es aprobar ese inventario, lo puede delegar en el alcalde o en la junta de gobierno local. ¿Cada cuánto tiempo se tiene que revisar el inventario? Pues se tiene que revisar anualmente. ¿Para qué? Para actualizarse con los cambios patrimoniales que se han llevado a cabo en ese periodo. Entonces, todos los años seguro que el inventario se tiene que revisar y se tiene que modificar. Y ya sabéis que cada vez que se modifica, pues luego cuando acaba el año hay que mandarlo al Estado y a la comunidad autónoma para que de esa forma tengan el control. Y bueno, hemos visto una visión general de nuestro curso.